saltar al tablero político donde la cosa parece haber entrado en pausa. En la vidriera, pero no sé en el detrás de escena, Walman. Sí, como vos decís, y veníamos contando un poquito y anticipando lo que era esta columna del día de hoy, una semana en la cual las actividades, como vos bien dijiste al inicio, el público se renueva, vamos a volver a reiterar, lo que iba a ser la interpelación hoy en la Cámara de Diputados, y con la confirmación de la presencia de Guillermo Francos y Mariano Cunio Libarona, en función de este decreto de 7 días y el fallecimiento del Papa Francisco, fue trasladado al martes de la próxima. Y en ese contexto lo que va a haber hoy en la Cámara de Diputados justamente va a ser un homenaje en el recinto de la Cámara Baja, mientras cada uno de los partidos que allí conforman y tienen a sus delegados están atravesando por situaciones ásperas en los distintos caniles o rediles. Y en ese sentido lo que está pasando en el gobierno nacional, que justamente el día de hoy, 22, iba a haber un acto en la ciudad de La Plata al que iba a asistir Javier Milei, y en función de esta situación fue relevado de ello. ¿Se suspendió ese acto? Se suspendió. Se suspendió ese acto. Por el contexto de duelo. Exactamente. Javier Milei iba a estar presente, un acto en el cual iba a estar en la conducción de justamente La Libertad Avanza, encabezada por la propia Karina Milei, y el armado que lleva adelante en la provincia de Buenos Aires. Toda la banda Karina era. Sebastián Pareja, pero también iban a estar presentes la Fuerza del Cielo, la confirmación de, por ejemplo, Agustín Romo, que es el titular de la bancada. Pues tenés los Carinos y la Fuerza del Cielo, que son los Caputis. Los Caputos, los claro. Los Antis, los Peaky Blinders, sí. los Malboro. Aunque ellos entre sí, para afuera, se la pasan señalando que no hay disgusto de un sector al otro y comparten escena. La actividad de hoy era importante porque venía a reafirmar la identidad justamente de La Libertad Avanza en un contexto en el que falta todavía llevar adelante y definir de qué manera se va a dar la integración de los PRO en la provincia de Buenos Aires. Y allí tenés distintas versiones de acuerdo con quien hables. Claro, por un lado están los que son puramente bullrichistas y te dicen: nosotros a Macri no le damos bola, lo que él diga no nos interesa ni nos genera ningún tipo de alteración en el camino a recorrer, o sea que no pincha ni corta. Cercanos a Bullrich, algunos de ellos también cercanos fundamentalmente a Diego Santilli. Y por otro lado tenés lo que dice Ritondo, en on y en off a los que lo escuchan, en el sentido de que todavía no está definido cómo va a ser la boleta, qué color va a llevar, si va a ser violeta o amarilla. Todo parece indicar violeta, ¿no? Bueno, ahí hay un dato que había manejado hace un tiempo y según tengo entendido se lo había llevado justamente Sebastián Pareja a Karina Milei, que puede llegar a darse el caso que la boleta sea blanco y negro. Para evitar esta discusión. No, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires decide ahorrar en colores, que la impresión no sea en color. Y en ese caso, bueno, de alguna manera allanaría. Igual falta definir cuál sería el nombre. Y de todas maneras, igual no hay un temita en esto, porque por ejemplo, ¿no? Cuando se lance directamente la campaña y los candidatos de provincia tengan que salir a respaldar a los candidatos de ciudad, digo, qué incómodo el momento en el que Santilli y Ritondo, ¿con quién se van a sacar la foto? ¿Con Jorge Macri o con los Penato o con Manuel Adorni? Bueno, eso ya se planteó la semana pasada. Ritondo apareció en una foto el viernes pasado con una cantidad importante de legisladores de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Damián Yesa, Martín Yesa y otros más, el ex intendente de Pinamar, era recontra pro. Claro, que hoy es absolutamente, está vinculado al bloque justamente de Ritondo en la provincia de Buenos Aires, que salieron a apoyar a la legisladora que es del riñón de Ritondo, en la ciudad. Claro, pero no a los Penatos, Rocío no a Figueroa. No a la lista. Ah, bueno, pero juegan con esa lista. Pero es lo mismo, claro, es la misma lista. De Jorge. Y lo que dicen cerca de Ritondo es que nosotros en la ciudad tenemos esa estructura y la vamos a sostener. Nuestra identidad en la ciudad de Jorge Macri. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos nuestra estructura y la vamos a sostener. Ellos dicen, todavía no está definido
¿Cómo va a ser ¿Ya de se había acuerdo? dado históricamente esto de que un partido se presente con una alianza en la ciudad y con otra alianza? Buena pregunta, la vamos a recordar. Yo creo que debe haber existido. Sí. Es extraño, por supuesto, y desde el rincón de Jorge Macri que te dice, bueno, los que los tienen que salir a explicar son ellos. Sí. No somos nosotros, porque ellos rompen en la ciudad y son los responsables en todo caso. Pero de que porque además, sí. Walman, uno espera, ¿no?, que la discusión o el debate entre las fuerzas a medida que se acerca, ¿no?, en las elecciones se va poniendo cada vez más picante. Y de hecho Laura Alonso salió a atacar a tu amigo Manuel Adorni. Empieza a haber dardos cruzados donde la alianza en la provincia queda en una situación realmente muy incómoda. Sí, igual hay algunas cuestiones que se manejan y que se dijeron en su momento, las había dicho Macri, que había 3 puntos en los cuales había planteado. Uno era fundamental, el hecho de que no decidían nada sin él, ese quedó prácticamente enterrado. Otro tenía que ver con el apoyo en la ciudad, que lo están haciendo, y un tercero, que se bajaran los decibeles de la campaña. Y en eso parece que hay acuerdo, a pesar de este chiporroteo por arriba. Alonso, Adorni. Claro. Que fue el último, ¿no? Sí, el más reciente. Yo creo que es el más reciente, pero fíjate que de alguna manera, ¿a quién atacan fundamentalmente desde el PRO? Al kirchnerismo. ¿Para qué uno vuelva al kirchnerismo? Hace 20 años que son gobiernos. María Eugenia Vidal se la pasa hablando en contra de... nunca ataca, digamos, efectivamente al mileísmo, sí, con un discurso diciendo, bueno, nosotros tenemos el déficit cero, achicamos. Es más, cuando lo salen a atacar, como hace, por ejemplo, Jorge Macri con Ramiro Marra, otro comensal en esta mesa, Marra que va contra los que están los fisuras, viste que él le dice todo el tiempo a la gente en situación de calle, lo llama por ese nombre. Macri, ¿qué hace? Pone más gente en los subtes para impedir que nadie se quede durmiendo, pone más seguridad y aumenta, digamos, de alguna manera su discurso hacia la derecha. Y cuando lo ataca por la izquierda, se hace el progre. Claro, se hace el progre. Ese es el doble discurso, el juego que tiene Jorge Macri. Se radicaliza más que se hace el progre. Sí, habla se pone más radicaloide. Claro, de hecho habla de la salud de la ciudad, la educación en la ciudad y de un mundo inimaginable, que decíamos la semana pasada, Lu, que tiene que ver con esta inteligencia artificial en la cual se la pasan hablando de un subte que no existe, una cuestión de circunvalación allí en el norte que tampoco de todas lo hay. maneras, lo que se juega en la ciudad, ¿no?, de alguna manera es el plebiscito libertario. Digo, eso es lo que se está jugando. Es una interna a cielo abierto. El liderazgo del espacio de la derecha, eso es lo que va a reflejar la ciudad de Buenos Aires. Sí, ahí en caso de que vayan unidos en la provincia, ¿no? Claro, y ahí se juegan mucho ambos, ¿no? Porque por un lado, una supremacía del PRO de 20 años que puede llegar a caer, y por el otro lado, el gobierno nacional que apostó con su principal figura para encabezar una lista. Y su principal figura, que además, con lo único que hace campaña, lo tengo que decir, es con nosotros los acreditados. No tiene otra... Es cierto, ¿no? Su mayor exposición se la están dando vos, Walman, más que nada. Sí, pero bueno... Te debe su candidatura. Adorni le debe su candidatura a Walman, por sí o por no. Y mientras esto sucede en el gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires, bueno, conocemos de alguna manera el triunfo, entre comillas, pírrico de Axel Kicillof en cuanto a que Cristina Fernández de Kirchner decidió, bueno, no vamos a aceptar la definición que dio Axel para dejar de lado la posibilidad de que se hagan las elecciones conjuntas, ¿no? Eso es, entiendo y he escuchado que es compartido por la mayoría esto, ¿no? De una derrota de Cristina frente a Axel, que impone finalmente su calendario y su esquema electoral. Pero otra lectura posible, y me lo pregunto y lo dejo abierto, ¿no es que este armisticio de alguna manera lo que refuerza es la idea del liderazgo? Digo, aquel que acepta de poner las armas, ¿no es quien lidera en definitiva? Sí, Digo, ¿no hay algo de eso también? Yo creo que sí. De hecho, uno cuando sostiene por qué se dan los conflictos muchas veces, la responsabilidad es del que tiene más poder. Eso, digamos, yo me la paso diciendo acerca de ¿quién resuelve el conflicto? Claro, el que tiene más poder. Claro. Y la resolución la ejerce el que claro, definitivamente que sale también más fortalecido. Digo, quien resuelve a la postre, ¿no? Quizás no es la primera foto inmediata, pero a la postre, ¿no? ¿Quién queda parado? Porque de alguna manera lo que se ve es eso. Sí, y además se está visualizando también. De hecho, estuve hablando con
con fuentes cercanas a ambos sectores durante el fin de semana, y lo que me planteaban es que en líneas generales en el horizonte ven unidad para la conformación de la lista. En la ¿no oferta electoral, ¿no? Porque sí, en la hacia adentro electoral. pareciera No, claro, estar todo roto. adentro roto, pero en la oferta... Ahora, el gran ausente acá es lo programático, el programa. ¿Cuál es? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿Qué van a porque hacer? pareciera que en eso, esa no es la discusión principal. La discusión principal es quién encabeza, en definitiva, el Pero esa proyecto. discusión es la gran ausente. Bueno, justamente, está bien, estoy de acuerdo con lo que vos decís. Estoy de acuerdo Pero con ¿por qué lo te que... hace pensar que hay acuerdo en eso que no sabemos qué es? Si no hay, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si Bueno, no hay una... planteo sobre cómo se sale o cuál es la alternativa a esto, ¿no? ¿Por qué dar por sentado que ahí hay acuerdo programático? a ver, no es que... a ver, lo que uno puede decir es que uno pensaría que eso, en función de la discusión de quién encabeza el proyecto, se resuelve porque quien gana impone. Así, no porque haya síntesis. No, yo creo que son las dos cosas lo que puede pasar, digamos, que además, como vos bien decías, está todo roto y como volver a generar un tejido después de que hubo semejante ruptura de las células, ¿no? Y eso es lo que tiene de desafío en estos momentos la política dentro del peronismo. Y pensar esa convivencia también, ¿no? Y pensar hacia dónde va a derivar esa convivencia partiendo de este diagnóstico, ¿no? Sí, y en esa cuestión también, las definiciones que dan desde La Plata, que dijeron, bueno, en su momento, nosotros no vamos a echar a nadie. Si alguien se quiere ir, que se vaya, digamos, con respecto a la Cámpara al gabinete integrado. No es el gabinete integrado. A mí me dijeron tiene un montón de funcionarios en todos los ministerios, sí, no es solamente el gabinete integrado. Sí, no solo los ministros, hay secretarios, subsecretarios, hay están las reparticiones, pero también están los masistas, también están los representantes de los intendentes, cómo se generan los acuerdos de gobernabilidad, ¿no? Con las fuerzas con las que llegaste a tu cargo. Vos llegaste con una lista, los cargos se dividen entre la lista. Bueno, y en ese ir y venir de esta discusión se va a dar la semana que viene un hecho importante, ¿no? Que va a ser la irrupción otra vez de una movilización de la CGT, que se va a dar el miércoles. Claro, el día previo al 1 de mayo. El día previo al 1 de mayo, anticipada en función de justamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en una nueva salida. Que es miércoles, de hecho, el día que se marchan los jubilados. Claro. Este es, digamos, de alguna manera, el punto central de la semana que viene, con la previa el martes de la interpelación en la Cámara de Diputados, una conjugación de dos temas que al gobierno, nuevamente, le puedan generar bastante ruptura en esta agenda que de alguna manera se levantó con este acuerdo con el fondo y esta canto oda a los mandriles que viene realizando Javier Milei en distintos medios de comunicación. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días, si el gobierno logra sostener esta oda al dólar, de la cual vos hiciste muy buena referencia hace un poquito, y si mantiene parado clima, sobre el éxito del piso de la banda. Sí, parado sobre el éxito del piso de la banda. Una banda que sabemos cómo toca y que no nos va a dejar seguramente ningún final feliz. Historias, miles de historias coloridas que nos va a traer este año electoral. Confianza en tu radio. FM La Patriada, en el 102.1. Estamos donde estás. Están abiertas las inscripciones para